Colosenses, capítulo 4, versos 7 al 9. Dice así la palabra: todo lo que se refiere a mí os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Bueno, vamos a hablar de la fidelidad de los hermanos, de los ministros que tienen que ser fieles en este caso. Y la fidelidad no se trata de que no tenga pecados, sino se trata de la obediencia en todo lo que va pidiendo. Esto lo entendemos por la palabra. Una persona fiel es la que el Señor le va pidiendo obediencia en todo y la va poniendo por obra. Amén. Y dice acá la palabra, primeramente lo nombra a Tíquico, hermano amado, dice, y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y Onésimo, amado y fiel hermano, también dice, que es uno de vosotros. Uno de vosotros se refiere a que pertenecía a los colosenses, a la iglesia de Colosa. Y dice en el capítulo 8, que es el versículo clave, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y os conforte, dice, y conforte a vuestros corazones. Vemos acá la palabra, como estamos hablando de hermanos fieles, hermanos que trabajan en la obra, hermanos que conducen la obra de Dios. Yo tomaba de acá que siempre la persona fiel va a ser de provecho para la vida de los oyentes. Y por consiguiente, como dice acá la palabra, va a confortar las almas. Y ese confortamiento de las almas es que va a dar fuerza, va a dar bienestar a través de la palabra, ¿no? Porque va a llevar un mensaje. Como dice, os lo hará saber. Y todo esto es lo que reúne la condición del ministro cuando va predicando la palabra. Un hermano fiel siempre va a confortar un alma, nunca la va a destruir. O sea, estoy diciendo, a partir de la corrección de la palabra para error o en la misma lucha, cuando hay una necesidad, va a saber cómo guiar a esa persona para que tome aliento, para que tome fuerza en el camino, para que tome esa fe, para que crea la palabra, para que siga tomando la cruz, para que se siga humillando. Y vamos a tomar acá también, cuando dice Tíquico, que su nombre significa feliz o afortunado. Y vamos a tomar la palabra feliz. La palabra feliz, afortunado, bienaventuroso, que quiere decir una persona que está bien o está feliz también. Bueno, por consiguiente, lo que enseña acá es que estas personas que confortan el alma, por ejemplo, como Tíquico, trae felicidad al alma de uno, porque va a ser contagioso su espíritu, ¿no? Entonces, vemos cómo va a enseñar y cómo va a traer felicidad a nuestra alma, por consiguiente, que enseña la palabra de Dios. Y la otra observación para ver acá es el nombre Onésimo, que ya sabemos todo que quiere decir provechoso. Entonces, vamos a sacar provecho de estos hermanos, ¿por qué? Y van a traer felicidad, ¿por qué? Porque van a traer el mensaje y porque son fieles. Entonces, cuando se mantienen fieles al mensaje de la cruz, cuando son personas que se van despojando de todo amor al mundo, placer al mundo, y van poniendo en práctica la palabra, van poniendo por obra la palabra, se van apegando al camino de la cruz, entonces van a traer provecho y felicidad para nuestra alma. Y ese es el confortamiento, el conforto para nuestra alma, el bienestar. Y esto es lo que tenemos que entender, que necesitamos ministros que sean fieles, que necesitamos personas que trabajen en la obra como Tíquico y Onésimo. Y esto me lleva también a Efesios 6:21. Efesios 6:21. Dice la palabra así: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Otra vez aparece en escena Tíquico y dice: amado hermano y fiel ministro del Señor,
quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Entonces entendemos acá, primeramente, lo de la persona fiel, cómo destaca la fidelidad de los hermanos, que cumple fielmente el ministerio, que se va humillando, que va poniendo en práctica todo lo que le pide, que se va despojando del pecado. Esta es una persona que siempre, como digo, va a ser provechosa y va a llevar bienaventuranza o felicidad para confortar a las almas. En momentos críticos, en momentos de lucha, en momentos de conflicto, siempre van a ser personas provechosas y que lleven felicidad a las personas. Y dice acá la palabra: lo he enviado para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Bueno, siempre estas personas lo que van a llevar son buenas noticias, ¿no? Porque van a confortar el alma. Y por más que nosotros estemos en dificultad, en el sentido que viene un ministro fiel, una persona que predica la palabra, que una persona que toma la cruz, siempre va a tener una mirada optimista. ¿Por qué? Porque en la adversidad, cuando tenemos lucha, cuando tenemos conflicto, siempre vamos a sacar provecho. ¿Por qué? Porque en el conflicto mismo nos va a mostrar ¿qué? Nuestra debilidad, nuestros errores, para tomar ánimo, para pelear, por ejemplo, como tocamos la semana pasada, el espíritu de temor. En el temor a uno le toma abandono, pero estos ministros fieles, ¿qué pasa? Confortan el alma, traen felicidad, traen ánimo, traen aliento, traen provecho, porque en medio de esa prueba, a través de su mirada, te va a decir que es para humillarte. Y esa humillación va a ser ¿para qué? Para que tu alma se sienta bien, para que sea libre, para que obtenga la victoria, para que te sientas con gozo, con paz, con alegría, como siempre predicamos. Siempre estos ministros fieles, como dice acá la palabra, van a ser para bien de nuestra alma. Entonces eso es lo que destacamos de este mensaje, que es necesario que el ministro sea fiel, como dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que sea provecho para las almas, para que no lleve una derrota, para que, no lleve un desánimo. El ministro fiel siempre te va a dar la salida, siempre te va a decir, tal vez, estás desanimada, estás con pecado, mirá, me mostró una mala visión de vos el Señor, bueno, vos humillate, porque la palabra dice que si te humillás, el Señor te va a dar victoria, el Señor va a estar con vos, el Señor va a destruir a tus enemigos. Entonces empieza a usar los versículos de la palabra, como dice, tu vara y tu cayado infunden aliento. Entonces, así, esa mirada que fue para pesimismo, o esa revelación que te trae desánimo, va a servir ¿para qué? Para que te liberte, porque vos le vas a sacar el provecho y vas a ver que hay una salida en el Señor. Que si hay humillación, como en el caso, de que a Ezequías le trajeron una mala noticia, ¿no? Ezequías era el rey, que le dijeron, vas a morir. Corríjanme si no era Ezequías. Era Ezequías, pero era Ezequías, ¿no? Bueno, y le dijeron, vas a morir, ordena tu casa porque vas a morir, morirás, le dice el profeta. Entonces, dice que este hombre, este rey, dice que se humilló ante el Señor y lloró ante el Señor. Y ese llanto llegó a la presencia del mismo trono de Dios. Entonces, eso mismo que fue para quebrantarlo, para echarse en la voluntad del Señor, para llorar ante la presencia del Señor, fue lo mismo que después este ministro fiel o este profeta fiel vino y le dice que le habló la voz del Señor y le dice que le añadió 15 años de vida. Vemos como una revelación, cuando viene mal para nosotros, barajada, si hay un ministro fiel, así como te da la mala noticia, también te da la salida. Y te va a decir, si te humillas, que vas a tener la victoria. Entonces esto es lo que requiere, hermano, el Señor de un ministro. Y aparte, la importancia de tener ministros fieles, digo, ¿no? Mirando a través del enfoque de la palabra, como siempre el ministro fiel va a ser de provecho. Siempre va a ser de provecho y siempre, si vos tomas la palabra, si te vas humillando, vas tomando la cruz, vas confesando tu pecado, vas arrepintiéndote de tu pecado, esto va a traer felicidad, porque te lo marca por la palabra, pero para provecho tuyo y para felicidad tuya. Y dice acá también, en Colosenses 1:4,
Colosenses 1, 4 al 7. Dice así la palabra: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, la cual habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado y fiel ministro en lo que a Cristo, en ministro de Cristo para vosotros, fiel ministro de Cristo. Vemos acá la palabra, hay cosas a destacar acá. Primeramente, oyeron el Evangelio. ¿Pero de la boca de quién? Del ministro fiel. Epafras dice, compañero fiel, vemos, fiel ministro del Señor. Y acá nos muestra la importancia, hermano, de una persona que lleva el mensaje, una persona fiel. ¿Por qué? Porque oyeron de la boca de Epafras, oyeron el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del sacrificio, el Evangelio de la liberación, como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces dice, en mí tendréis paz, también dice el Señor. Entonces, a través de la fe en Jesucristo vamos a hallar el camino. Y dice que oyeron, y dice acá la palabra, y llevaban un fruto. Fruto, que quiere decir lleva los frutos de Cristo: la paz, el gozo, la fe, la templanza, la mansedumbre. Hay un cambio de vida, hay una transformación en el alma, de mal hacia el bien. Del mal hacia el bien, y todo lo que te salía mal empieza a salir bien. Todo lo que era tormento empezás a sentir felicidad. ¿Por qué? Porque te trajo la palabra, la liberación, la salida, el evangelio del arrepentimiento. Como dijo Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Los otros predicaban la ley. Y la importancia de mostrar la salida que hay a través de la cruz, a través del arrepentimiento. Y vemos acá como lo dice: lleva fruto y crece en vosotros, dice la otra parte. Bueno, esos frutos tienen que ir creciendo, tiene que haber transformación. Y cuando hay un ministro fiel, Dios le habla. Porque ministro quiere decir el que lleva la palabra, el que administra, el que maneja la palabra. Entonces, maneja la obra de Dios, maneja la palabra y lleva la palabra que necesita el pueblo. La palabra de la cruz, la palabra de la corrección, la palabra que muestra el pecado para liberación. Y vemos que Dios le habla a este ministro fiel, porque está atento, está escuchando la voz de Dios. Entonces este ministro va a llevar liberación, va a confortar el alma, como lo dice acá. Fruto y crecimiento, fruto y crecimiento. Entonces lleva esa salvación, lleva ese fruto, lleva esa transformación, pero esa transformación también tiene que ir creciendo. Y por eso lo importante es que un ministro, hermano, esté escuchando la voz de Dios, esté escudriñando la palabra, esté estudiando la palabra del Señor, esté en comunión con el Señor. Entonces ahí el Señor le va a hablar. ¿Cuál es el mensaje para la reunión? ¿Cuál es el mensaje de necesidad? Va a enseñar la palabra con seguridad, con exhortación. No va a haber duda. Entonces esto va a llevar fruto, va a llevar beneficio para el que está escuchando. Y ese beneficio se va a transformar en crecimiento, en transformación, porque cada vez va a entender más. Y va a ir creciendo en el conocimiento, en la fe. Por lo tanto, si hay conocimiento y crece en el conocimiento, más le va a contristar el Espíritu Santo y más va a crecer y más frutos espirituales va a haber en su vida, y ese fruto espiritual se va a traducir en crecimiento. Si ayer tenía un poquito de fe así, mañana voy a tener un poquito más y un poquito más y un poquito más, y va a ir transformando mi vida. Si el gozo era así, pequeñito, o decir, es de 1 hora, va a ser de 2, de 3, de 4, y va a completar nuestro gozo a través de este ministro que lleva la palabra para que llevemos fruto y crezcamos. Entonces siempre el ministro lo tenemos que tener, como decía la otra vez Karina, en doble estima, en doble valor. ¿Por qué? Porque es el que te está marcando el camino, el que te está llevando la palabra, el que entra en comunión con Dios en oración, el que vela por tu alma, el que estudia la palabra. ¿Para qué? Para que vos escuches y tengas el beneficio
de la palabra. Y lo importante después es humillarse para que ese beneficio se refleje en nuestra vida, para que podamos reflejar la gloria de Dios. Y dice así también la palabra en Salmos 23, 4. El ministro lleva palabra y lleva versículos como estos. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. Entonces, cuando hay un escudriñar de la palabra, lógicamente el ministro fiel lleva la palabra y dice: tu vara y tu cayado, tu palabra van a infundir aliento. O sea, en la boca del fiel la palabra es aliento. ¿Por qué? Porque cuando no hay fieles van a trazar mal la palabra, van a usar mal la palabra. Entonces muchas veces un ministro que no es fiel, que no le haya el sentido a la cruz, que no muestra la salida, porque cruz es mostrar salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a hundir simplemente: el Señor dijo esto y te va a pasar esto, pero no te da una salida. Te muestra el pecado, sí, pero no te está dando una salida. Entonces, el ministro fiel, ¿qué hace? Te muestra el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vos te arrepientas, y entonces, al mostrarte una salida, entonces que hay liberación en la cruz, en el corazón arrepentido, justamente te infunden aliento en ese momento, porque te está dando una esperanza. Te está mostrando la salida. Estoy mal, sí. Estoy en valle de sombra de muerte, pero eso es a causa de mi pecado. Pero también la palabra me dice que si me humillo, el Señor me va a levantar, porque no dejará caído al justo. Entonces, cuando uno va a ser justo, cuando se humilla. Entonces, ahí el Señor lo justifica, porque hay arrepentimiento, entonces el Señor lo levanta. Y como dice acá: tu vara y tu cayado me infunden aliento. En los momentos de prueba, en el momento que estás caído, el ministro fiel no te va a pisar la cabeza, sino que te va a decir: seguí luchando, seguí tomando la cruz, seguí humillándote, seguí pidiendo perdón. Entonces, te va a levantar, eso va a confortar tu alma. Dice otro versículo también, en Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vamos a cosechar. Y hay momentos, hermano, que son difíciles, que son de conflicto, que nuestra vida está en desánimo, que tenemos espíritu de abandono, que uno quiere abandonar el camino, que ya no quiere batallar contra Satanás. Le toma temores, le toma desánimo, le toma conflicto en la mente, le toma dudas. Se le arrebatan las dudas. Y como dice acá la palabra, a su tiempo segaremos. Entonces sabemos que ese es momento delicado, momento de conflicto, momento de duda, momento de prueba, momento de lucha, que toma nuestra mente y que pone el enemigo en nuestra mente. Entonces se producen los conflictos, como tocamos la semana pasada. Argumento contra argumento. Los argumentos de Goliat y los argumentos de David. Los argumentos también los tuvo en el conflicto el Señor en Mateo 4:8, cuando se fue al desierto y tuvo hambre, dice. Y el enemigo vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y vemos que el Señor le presentó por palabra: no solamente de pan vivirá el hombre. Y ese pan que uno desea es el pecado mismo, porque queremos comer ese pan de aflicción. Tiene hambre nuestra vida, pero hambre del pecado. Entonces, por eso le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de vida. Por eso mismo le dice, no le está diciendo la faltante de la bendición, sino de que presenta el pecado y uno siente esa debilidad, siente, como dice en Proverbios 23, creo que está: si tuvieran gran apetito, dice, y un señor se pone delante de ti, considera bien lo que está delante tuyo y pon cuchillo a tu garganta. Entonces la palabra nos frena a pecar. Entonces son los argumentos contra argumentos. Como decía también el enemigo, en boca del fariseo le dice: bájate y creeremos. Bájate de la cruz y creeremos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de nuestro Padre, como dice la palabra de Dios. No he venido así mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad y no la mía, dijo Jesús. Y entonces así vamos
destruyendo los dardos de fuego del enemigo que entra en nuestra mente, los argumentos de Satanás. Entonces, en esos momentos, un fiel es el que te va a fortalecer, porque en esos momentos de valle de sombra de muerte, como Elías cuando lo persiguió Jezabel, estaba solo y necesitó otra persona que lo levante. Dice, vino un ángel y le dio torta y lo fortaleció. Y necesitamos de otro instrumento, como lo dice en Eclesiastés. Qué bueno cuando hay dos personas, porque cuando cae uno, el otro lo levanta, pero hay del que estuviere solo. Del cuando uno está solo, Satanás engaña. Satanás, cuando te está luchando, te hace razonar y te empieza a meter argumentos para abandono, para que ya no batalles, para que ya no tome la cruz, para que ya no te humille. Y ese es el peor error, hermano, abandonar la congregación, no escuchar la palabra. Y para esto está el ministro fiel, para apuntarte al pecado, para decirte tu error, para decirte que estás solo, y Satanás invade con un montón de pensamientos y entonces te saca fuera de la voluntad del Señor y por lo tanto cuando estás solo te engaña y te destruye. Y dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 31:1. Deuteronomio 31:1 dice así la palabra. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo: este día soy de edad de 120 años y no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, le dice acá, en este caso a Josué, Él pasa delante de ti. Él destruirá todas estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová había dicho. Bueno, vamos a leer esa porción y después vamos a completar. Vemos como Moisés ya era de edad avanzada, 120 años, él iba a morir, ya le había comunicado Dios que no iba a pasar el Jordán, y por lo tanto estaba hablándole al pueblo acá, en este caso, al pueblo. Y vemos el encargo que le daba, que él sabiendo que iba a morir, le dice que él lo iba a pasar, pero iba a levantar un instrumento como a Josué, que él iba a ser la guía y que él iba a dirigir al pueblo. Entonces le dice: Dios va a estar con ustedes. Voy a destruir a todas las naciones que estén delante de ustedes. Entonces, así también como estuvo con Moisés, va a estar con el pueblo. Pero el pueblo iba a tener un instrumento, como dice acá la palabra en el 31:3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como lo ha dicho, ¿no? Como lo ha dicho. Entonces vemos que siempre va a poner otro instrumento. En este caso, falleció Moisés, el ministro fiel, como da un encargo, como estuvo con Josué en todo el desierto. Pero también después pone ministro. En este caso, nos tocó por la partida de la sierva Noemí y mi mamá, Karina, yo, y bueno, diferentes instrumentos también que acompañan. Y estos instrumentos son los que van a marcar el camino. Y como dice acá la palabra de Dios, en el 4, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y Og, dice, reyes amorreos, y con su tierra. ¿A quiénes destruyó? Vemos acá la palabra. ¿A quiénes destruyó? Y acá está hablando de una promesa de victoria. Pasen, van a desposeer, van a conquistar, van a arrebatar las bendiciones, dice. Y dice acá la palabra, en el 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vemos acá la palabra,
dice, no temas. Y vemos cómo el ministro fiel le daba el ánimo. Ustedes van a pasar, ustedes van a conquistar, con usted va a estar Dios. Si hay humillación, si se sujetan al instrumento, si se dejan guiar, si escuchan la palabra, en este caso están diciendo así, si toman la cruz, se van arrepintiendo de pecado, van a cruzar el Jordán y van a arrebatar y van a poseer, porque esta es la promesa de victoria. Lo voy a destruir a tus enemigos, van a conquistar. Entonces vemos que dice acá primeramente, esforzaos y cobrad ánimo, dice. Crucen, le está diciendo. Esforzaos, dice. Cobren ánimo, no temáis, no tengan miedo. Caminen, crucen, le está diciendo, y conquisten. Y conquisten, no teman, porque Dios va a estar con ustedes. Entonces, muchas veces, hermano, cuando tenemos dudas, en este caso, ¿no? Yo cuando fue la partida de mi mamá, entraron muchos temores, muchos conflictos, mucho dolor, más que temor, mucho dolor en mí. Había temores, sí, pero más que nada el dolor de la desaparición, ¿no? Y yo creo que a toda la iglesia le había tomado dudas también. Pero vemos cómo el instrumento ya no dejó la palabra. Que si hay humillación, también va a haber victoria. Esa es la promesa, ¿no? Esa es la promesa que hace el Señor a través de la palabra, y que también el instrumento, a través de que nos instaba a tomar la cruz, nos decía, tomen la cruz, humíllense, que van a tener la victoria y van a destruir, pero crucen, dice. Y el que no cruza, yo entendía, hermano, que no va a conquistar. El que no cruza el Jordán, el que no pelea, el que no entra en batalla, no va a conquistar. Como dice acá la palabra, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo de Israel, esfuérzate, anímate, porque entrarás con este pueblo a la tierra que juró a Jehová, a sus padres que le daría, y tú les harás heredar. Tú, vemos acá la palabra tú, y cómo está animando al instrumento que está formando. En este caso, bueno, mi mamá nos animó así, pero ahora también me toca la parte de Josué, o la parte de que yo sea Moisés, o Karina sea Moisés, para guiarlo a ustedes, que también hereden y guíen a otro pueblo. En este caso, ustedes tienen familia, ustedes pueden estar predicando a otra persona, para que animen a tomar el ¿qué? El botín, para que conquisten la tierra, para que destruyan ejércitos enemigos, para que crucen el Jordán. Entonces siempre el ministro fiel es el que le va a decir, tomen la cruz, porque es la única forma de poseer. Si entran en batalla van a tener la victoria, porque acá había una promesa de victoria. Yo voy a destruir a sus enemigos, como lo hice con Sehón y como lo hice con Og. Y vemos que acá la palabra dice, si hay lucha, va a haber victoria. Entonces, están los conflictos en nuestra mente, esas dudas, esos temores, de esa tierra gigante, como se tocó la semana pasada en la reunión de jóvenes, que son gigantes, los hijos de los anaseos, pero también el Señor promete, si pasás, empezás a avanzar para adelante y vas a conquistar. Y va a haber victoria, como dice acá. Y dice 31:8, y Jehová va delante de ti, como estuvo contigo, dice, Él estará, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no temas ni desmayes. No temas ni te intimides, como dice acá la palabra. Dios va adelante. Y cuando dice va delante de ti, ¿qué está diciendo? La palabra dice que Él es escudo y adarga. Adarga es lo mismo significado de escudo. Es un escudo más chico simplemente. Pero entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de protección. Está hablando que va al frente tuyo, que te protege de toda lanza, de todo dardo, de toda espada, que va a proteger tu vida. Dice, va adelante tuyo. Y dice, no te dejará, ni te desamparará. Cuando dice eso, está hablando de un compañero fiel que es el Señor. El Señor no abandona en momentos de prueba, Él está a tu lado. Aunque vos no lo veas, aunque vos estés incrédulo, si vos pedís perdón, ahí es que van a ser abiertos tus ojos espirituales para ver que el Señor está a tu lado, que el Señor batalla por vos. Y como dice acá la palabra, no temas ni desmayes. No temas, no tengas miedo, le está diciendo. Sé valiente, esforzate, pedí perdón, confesá la cobardía.
Y bueno, yo sacaba de todo esto que así es el ministro fiel. Esas palabras habla como las habló Moisés. Es el que va a alentar, el que va a animar al pueblo a que tome la cruz, a que se humille en un momento delicado, en un momento de conflicto, en un momento de abandono. Así habla un hombre de Dios. Va a animar, va a corregir, pero va a animar a que sigan tomando, a que se humillen. No se va a quedar solamente con la corrección, sino que va a decir, vos tomá la cruz nomás, que el Señor te va a dar la victoria, que el Señor es la salida, que, como dice la palabra, te perdiste, oh Jerusalén, dice en Oseas, mas en mí está tu ayuda. Creo que en Oseas está. Más en mí está tu ayuda. Entonces, da la corrección, pero también da la salida. Y eso es la cruz, mostrar que hay salida, hay liberación. Entonces, vemos que es importante tener un ministro fiel para que conforte nuestra alma, para que nos dé aliento. Y simplemente voy a terminar con Crónicas. Segunda de Crónicas dice así la palabra. 15, Segunda de Crónicas 15, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. ¿Vemos acá la palabra? ¿A quién usó? A Azarías, el profeta de Dios, el ministro fiel. ¿Cómo lleva palabra? Y le dice, escúchame, Asa le dice, oídme bien, le dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él. Si vos le buscás, si acatás la voluntad del Señor, si te vas humillando, si vas permitiendo el proceso en tu vida que te destierre de esa idolatría, porque acá había conflicto por causa de qué, por causa de la mezquindad de pecado, por causa de la idolatría. Habían hechos ídolos, y así también yo creo que hay ídolos en cada uno. En Segunda de Crónicas 15 hay ídolos, que está hablando de mezquindad de pecado. Idolatría, tener o poner en primer lugar una cosa antes que Dios. Entonces vienen los conflictos, vienen las guerras, vienen los temores, viene la derrota. Vemos como dice acá la palabra. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y salió al encuentro de Asa. Y así, el ministro, ¿qué hace? Está en lugar de Asa, te indica el pecado. ¿Por qué viene tu derrota? ¿Por qué vienen tus llantos? ¿Por qué vienen tus temores? ¿Por qué no te sale nada bien? ¿Por qué está atormentada tu mente? ¿Por qué está en bloqueo? Porque está en idolatría. Y la idolatría, como hablaron toda esta semana, del yugo desigual. La idolatría está acá, hermano. Acá está. Acá. Teléfono. Todo el tiempo con el teléfono. Primer lugar, antes que la lectura. No tengo mensaje. Primer lugar, ¿qué estuvo? El teléfono. Cabeza vacía, contaminada. Contaminaciones. Todo el tiempo. Hablan de la música del mundo. Pero la música del mundo ni necesito escucharla. En el sentido de que vos abrís un video de TikTok y ¿qué tiene? Tiene música en el fondo. Y la música que contamina. Entonces te vas contaminando de a poco, vos vas entrando. El enemigo es astuto. Y a ver, no estoy viendo un video nomás, ay, qué risa, mirá, y hace participar a otro. Mirá este video, claro, lo estás contaminando. Porque le está impidiendo que medite en la palabra, le estás entreteniendo, aunque parece inofensivo ese entretenimiento, pero le estás sacando de la comunión con Dios. Terminó la palabra de recién y vos ya te presentaste acá como Satanás, te usa como instrumento con un video que estás contaminando. Y entonces pasa eso. Contaminación tras contaminación y tras contaminación. Entonces, esto se llama idolatría, como le pasó acá a Asa con el pueblo. Y dice, yo estaré contigo, pero si ustedes están conmigo, si ustedes vuelven a mí, si ustedes no van en busca de sus ídolos, ¿querés que se te resuelvan los problemas? ¿Ya no querés llorar a moco tendido en la oración? ¿Ya no querés sentir el tormento? ¿Ya no querés que te salga todo mal? Bueno, tenés que estar conmigo. Corazón arrepentido es el que recibe Dios. Y esto es lo que mueve el poder de Dios, el corazón arrepentido, como siempre lo decimos, contrito y humillado, arrepentido de pecado, porque eso quiere decir fe a la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo creo que es la palabra de Dios, lo que me está indicando, los errores que tengo,
Entonces, bueno, justamente ahí se va a mover el poder de Dios. Si no hay corazón arrepentido, ¿qué fe puedo obtener a la palabra si yo me estoy moviendo conforme al mundo? Yo me tengo que mover conforme a Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué me dice? Cruz, humillación, corazón arrepentido. Despojate de la idolatría, pedís perdón, porque cada vez está peor, Cada vez está peor, está cada vez más desanimado. Y muchas veces estamos al borde así del abismo. Y no nos damos cuenta. Estamos jugando con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios, pero el Señor te dice, arrepentite, arrepentite. Porque en un momento, como dice la palabra en Oseas, ese versículo sí está en Oseas, cuando dice, tus arrepentimientos son como neblina de la mañana. Neblina de la mañana. Está y después desaparece. Es un momento. Neblina de la mañana, ¿cuánto dura? Sale el sol y se va todo. Durará 15 minutos, media hora. A ver cuánto te quebrantas. Un arrepentimiento de cuánto. Y después vuelto al pecado. Entonces eso es lo que marca como idolatría al Señor. La mezquindad de pecado, que en lugar de crecer la obra del Señor en tu vida, crece solamente el pecado. Una vez que tenían paz, dice la palabra, volvían a hacer lo malo. Y eso es lo malo delante del Señor. Eso se considera idolatría. Que volvés a tus viejos amores, entonces por ahí viene la destrucción y el tormento. Viene el bloqueo, no tenés mensaje, no te habla el Señor, no te quebranta nada. ¿Por qué? ¿Por qué no te quebranta? ¿Mezquindad de pecado? ¿Idolatría? ¿Estás mezquinando el pecado? ¿No te estás arrepintiendo? ¿Sigue la contaminación? ¿Sigue el desinterés? ¿Sigue la insolencia como desafiante? ¿Cómo digo? A mí, si me escuchan o no me escuchan, yo hablo, cumplo la palabra, o al otro instrumento también, en este caso Karina. Nosotros cumplimos. Después está en el pueblo que se humille. En el pueblo que pide perdón. Yo no soy responsable de la humillación de los demás. O sea, cada uno se tiene que arrepentir. Pero estamos mostrando la salida para que se arrepientan. Para que salgan del tormento, porque muchas veces hay insolencia diciendo, bueno, no importa, así hacemos como si nada, no es para mí el mensaje. Te hace el desentendido y sabes bien que el tormento está en tu corazón, está en tu alma, que no podés. Y eso es porque cargas con un pecado. Como dice la palabra, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué no hay descanso? Porque hay cargas. ¿Por qué se te hace pesado el camino? Porque hay carga. No hay despojo del pecado, no hay arrepentimiento. Entonces, tu vida es una derrota. Y dice así la palabra de Dios. 15:5. En aquellos tiempos no hubo paz, dice, ni para el que entraba ni para el que salía, sino aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. No había paz. Había conflicto, había guerras, y la guerra está en nuestra mente. El tormento está en nuestra mente. Para ellos eran pueblos enemigos. Pero para nosotros, ¿qué son? Los pensamientos del enemigo que ponen. No tenemos paz, no tenemos descanso. Destrucción por acá, desánimo por allá, y todas las miradas con negatividad en el camino del Señor. Parece que Dios es mentiroso, pero Dios va a pagar conforme nuestros pensamientos, dice. Si hay despojo de pecado, va a haber liberación. El Señor no dice, te voy a destruir. El Señor quiere que te arrepientas para bendecirte. Ese es el enfoque, hermano, que nos da la palabra. Y el ministro, el que lleva la palabra, siempre te va a mostrar la salida. Arrepentite. Arrepentite. Arrepentíos, decía también el instrumento, el profeta. Arrepentíos, decía Juan el Bautista. Entonces, el arrepentimiento tenemos que tener en nuestra vida para ser libres del tormento. En este caso, dice, había guerra por todos lados. Y en tu mente está lleno de conflictos, lleno de dudas, lleno de temores, lleno de razonamiento, y va avanzando el pecado. Porque dice, por todas partes, para todos los habitantes. Y por todas partes me hacía reflexionar. No solamente ya el conflicto lo tenés en un área. Bueno, este pecado porque, no me la banco a Vero, entonces no me voy a humillar. No me voy a humillar ese pecado que no me pida. Pero después te encontrás que tenés conflicto en esto, en lo otro, y empiezan las persecuciones por todos lados. Se va multiplicando el pecado. Se va fortaleciendo. Y ya no tenés conflicto solamente con Verónica. Ahora con mi familia. Odio, y se te vienen todos los pensamientos del pasado. Ha empezado el tormento, hermano. ¿Por qué? Porque hay idolatría, mezquindad.
del pecado, acá en tu mente. Entonces a eso apunta la palabra y dice 15:7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Si usted se arrepiente, si ustedes me buscan de corazón, como dice acá, va a haber recompensa para el trabajo, para vuestra obra, dice. Y el que trabaja, como dice la palabra del Señor, va a recibir el salario. El labrador, para participar en su fruto, dice, debe trabajar primero. Pero si sos labrador, si trabajas, va a tener recompensa. El que ara, dice, debe arar con esperanza de recibir el fruto. Entonces, si estás labrando tu tierra, la paga va a estar, no te desanimes. Si vos te estás humillando como decís, vas a tener. Pero ¿cuál es el tema? A ver, el enemigo pone la duda. Estás trabajando de balde, te estás humillando de balde. No, estás perdiendo la esperanza porque ahí entraron las dudas, entró el enemigo. El que ara debe arar con esperanza, o sea, con fe. Y va a recibir el fruto. Entonces no dudes que el Señor, como dice la palabra, fiel es el que prometió. Si Él te prometió, va a ser fiel, va a cumplir la palabra. La palabra es verdad y la palabra se va a cumplir y te va a dar tu recompensa si es que hay humillación. ¿Y cuál es la duda? Que muchas veces decimos, no voy a recibir porque no pasa nada, esto, lo otro. Si te humillas vas a tener. Tiene paga tu labor, dice la palabra. Y dice también en el 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Bueno, esto lo leí, 15:8, dice así. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, fue y cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Dice, oyó la palabra y cobró ánimo. ¿Por qué? Porque le da una salida. Le decía, si ustedes buscan ya no van a tener conflicto. Es verdad, tienen conflicto, tienen guerra, pero si buscan ya se despojan de esa idolatría. De eso que te está pidiendo, eso es idolatría. El pecado que te está pidiendo, la pérdida de tiempo, la astucia, la habladuría, lo que fuera, las contaminaciones, murmuraciones, todas las cosas que la manejás y que el Señor sabe, porque Él paga conforme a los pensamientos. Y te va a pagar a vos, porque Él es el pagador. Te va a pagar en tu mente. ¿Qué recibís? ¿Recibís paz? ¿Recibís gozo? ¿Recibís alegría? ¿O por el contrario, empiezan los tormentos? Empiezan los conflictos. No pagan instrumentos. Nosotros lo podemos hacer con astucia delante del hombre, pero no paga el hombre, paga Dios. Y Dios es justo. Al hombre se le puede escapar, pero Dios está en todos lados y sus ojos lo ven todo. Y dice que tenemos que dar cuenta, dice, delante de Él están todas las cosas desnudas y abiertas. Al Creador, delante del que tenemos que dar cuenta. Entonces sabe lo que haces. No solamente delante de los instrumentos, sino que cuando se va el instrumento o cuando caminás por la ciudad, por donde estás andando y no está tu hermano, no está en el instrumento de Dios, el Señor sabe lo que estás haciendo. Entonces, el Señor va a pagar. El Señor va a hacer la obra. El Señor, cuando uno se desanima y tal vez está haciendo correctamente las cosas, se desanima, vienen las dudas, no va a tener paga tu trabajo, no va a tener paga, no te va a tener paga. A ver, el Señor sabe y el Señor te va a pagar, el Señor es el pagador y el Señor va a cumplir. Nos toma como asalariados y si hacemos el trabajo correctamente vamos a recibir. Yo a veces me pregunto, ¿será que voy a recibir lo que estoy esperando? No espero mucho, pero espero que cambie mi situación en algunas áreas. Y hoy lo estaba practicando a mi papá, como si fuera Dios. ¿Será que voy a recibir? ¿Será que Dios ve? Nadie ve. Y bueno, y uno habla, muchas veces murmura, se queja. Pero el Señor lo ve. Entonces, ese es mi descanso, que si el Señor ve mi esfuerzo, lo que estoy haciendo, entonces sé que me voy a recibir. Sé que voy a recibir. Otra vez cobra ánimo mi alma. Y como dice acá la palabra del Señor, cuando oyó las palabras, Asa oyó las palabras del profeta Azarías, cobró ánimo, se animó otra vez, se alentó otra vez su alma y quitó todos los ídolos. Y vemos cómo cobra el ánimo, el alma, y lo que hace es humillarse
¿De qué? De la idolatría, del pecado que estás mezquinando, de eso que te pide cuenta el Señor, que te está diciendo, la palabra lo dice así, lo sabés, que es pecado y que lo estás mezquinando y sabés en tu alma y sabés que te habla, sin embargo te encaprichás y a veces te hace el desentendido, lo desentendido, bueno, te está pidiendo eso. Y eso lo tenés que matar. Y el pueblo cuando lo entendió, cuando vino la voz de Dios se humilló. Y dice, toma ánimo y dice, sí lo voy a matar, sí lo voy a destruir, sí me voy a humillar. Y como dice acá, en la segunda parte, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón. Vemos, prometieron, pero no se quedó en promesa solamente, porque muchas veces prometemos en el quebrantamiento. Y dice acá la palabra, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová dio paz por todas partes, no solamente de labios, sino de corazón lo buscaban, con toda su fuerza. Y no está diciendo con toda su fuerza, está diciendo con toda su vida entregada. No a medias, no esto entrego y lo otro no entrego. Total, la vengo pedaleando, la vengo puchereando. No quedará impune ningún pecado, dice la palabra. Ningún pecado. Y eso que te quede bien fijo. La palabra se va a cumplir y dice no va a pasar ni una jota ni una tilde. Se va a cumplir todo y se tiene que cumplir. Eso lo habla un poquito por la ley, que se va a cumplir, pero así también la palabra no va a pasar por alto, ningún pecado va a quedar impune, eso lo dice la palabra, entonces tiene que pedir cuenta el Señor. Y como dice acá la palabra, y les dio paz por todas partes. Entonces cuando hay una decisión, una entrega de toda nuestra vida, de todo lo que tenemos adentro, y le dedicamos nuestra alma para Él, no para la idolatría, la mezquindad de pecado, entonces el Señor va a poner la paz. Va a volver la paz a nuestra tierra, a nuestra alma, ese descanso que necesitamos para que ya no se presenten las dudas, sino que empecemos a conquistar, empecemos a crecer. Y bueno, así viene el ministro fiel, como Azarías, te muestra el pecado de la idolatría en este caso, pero también te está mostrando la salida. Si hay humillación, vas a salir, o si no, amén.